vamos a hacer un breve repaso, muy breve. Uno aprecia, nosotros quizás no valoremos mucho o apreciemos mucho las milésimas de segundo en el tiempo, ¿verdad? Es como algo, bueno, ya seguramente mientras hablamos ya ha pasado un montón de... Pero a los que nos gusta el deporte de motor, la Fórmula 1 o el motociclismo o cualquier deporte de este, una milésima de segundo es mucho, porque hace ganar campeonatos. Algo que ahora mismo está pasando rápido en los deportes de motor es fundamental. No se puede perder ni una milésima de tiempo porque tu enemigo coge ventaja y te gana. Y daros cuenta lo que es una milésima. Nada. Así que emplean todo su esfuerzo, tanto los ingenieros mecánicos como los diseñadores de motores, como los diseñadores de estética, de chasis, en ganarle tiempo de la manera que sea. Daros cuenta, hasta incluso las pegatinas que llevan, los adhesivos que llevan los vehículos, pueden ser un obstáculo para que cojan más velocidad. Así que, ¿cuánta importancia se le da a cosas pequeñísimas precisamente para triunfar, para ganar? En las cosas del Señor, hermano, es así también. No hay ni un solo detalle que esté fuera de su control soberano que no sea para el progreso de su plan de salvación. Al mínimo, aunque para nosotros pase desapercibido, no hay ni el más mínimo detalle que se escape a su control soberano. Y lo que nosotros comenzamos a estudiar la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, lo comenzamos haciendo la importancia de la oración en el creyente, ¿verdad? No hicimos una introducción de nuevo con todo el contexto de la epístola, aprovechamos de la primera carta para tenerlo en memoria, pero sí hicimos un pequeño recordatorio de esa iglesia que estaba creciendo de manera maravillosa, ¿verdad? En medio de las dificultades, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, en medio de la persecución. Sin embargo, tenía unas características muy especiales que la destacaban como una iglesia que estaba siendo guiada por el Espíritu Santo, guiada por el Señor en todo, para que realmente se viera la obra de Cristo en ello. Así que veíamos que, aparte de la presentación, veíamos cómo Pablo estructura su vida de oración de una manera muy maravillosa, ¿verdad? Fuera de centrarnos en lo que normalmente siempre nos centramos, veíamos cómo el apóstol Pablo da gracias por el progreso de los hermanos de Tesalónica en medio de las dificultades en las que estaba pasando. Y aprendíamos con respecto a esto que nuestras oraciones no solamente tienen que centrarse en las cosas materiales, que sin duda alguna, y como oraba también ahora Paco, cuando ofrendamos, el Señor las recibimos, tenemos una promesa de que nos las da, no nos va a dejar, sino que nuestras oraciones vayan más allá de lo material y sean oraciones espirituales. De ahí que el primer mensaje llevaba por título una oración espiritual, recordáis, ¿verdad? Y veíamos dos puntos principales de esa oración espiritual, que eran que debemos de dar gracias por las señales de gracia que Dios pone en nosotros, es decir, más allá de las cosas espirituales. Ahora leeremos todo el pasaje para ver, pero también veíamos un segundo lugar, Pablo da gracias porque ese amor de los creyentes estaba creciendo de tal manera que eran los condimentos, la fe, para perseverar en las pruebas por las que ellos estaban pasando. Una vez más, Pablo estaba dejando a un lado, sin menospreciar las bendiciones que recibimos materiales de parte del Señor, para centrar su acción de gracias en cómo el Señor estaba prosperando espiritualmente a la iglesia de Tesalónica. Y nosotros debemos de orar en esa línea también, ¿verdad? Gracias porque los hermanos maduran espiritualmente. Gracias porque afrontan las pruebas y las dificultades de una manera espiritual. Gracias porque el Señor está con nosotros, ayudándonos en todo momento. O sea, una acción de gracias totalmente diferente en muchas ocasiones a lo que normalmente hacemos. Luego, en segundo lugar, veíamos cómo el apóstol Pablo
entre medias de la acción de gracia y los para qué o los por qué, va a pedir ahora Pablo, que es lo que vamos a ver hoy, él le da tranquilidad a los hermanos de Tesalónica para que no se paren en medio de la tribulación. La tribulación no me refiero ya con respecto a la segunda venida, sino a la aflicción, para que no emplearan su tiempo en desgastarse, en vengarse de aquellos que eran enemigos del Evangelio, sino que la venganza es del Señor. Es tontería, hermano, perder el tiempo en hacer nosotros venganza ante nada y ante nadie cuando no serían injustas. Decíamos que estarían rodeadas de mucha carnalidad, porque aún quedan resquicios carnales en cada uno de nosotros. Así que descansamos cuando dejamos las cosas en manos del Señor, porque Él es el juez justo y perfecto, y Él va a hacer una justicia justa y perfecta, mucho más grande y más perfecta que cualquiera que podamos hacer nosotros. Así que el apóstol Pablo los consuela diciendo que el juez justo va a dar reposo eterno a su Hijo. Vamos a estar tranquilos por toda la eternidad, rodeados de paz por la obra de Cristo. Pero que el juez justo también va a dar la retribución correcta a aquellos que se declaran enemigos de Cristo. Y lo va a hacer dándole condenación eterna. Ahora, Pablo termina este párrafo y nos muestra los para qué ora, por qué o qué peticiones son las que nosotros de manera correcta deberíamos de seguir con nuestra oración. Es decir, una acción de gracias, un cuerpo, una estructura de la oración, tranquilidad. Queridos hijos míos, queridos hermanos, el Señor va a ser el que nos vengue, el que haga justicia. Y ahora sigamos pidiendo por qué y para qué la iglesia siga creciendo. Eso es, haciendo un bosquejo grande, la estructura de estos pasajes que estamos viendo en segunda de Tesalonicenses. Y aunque solamente hoy vamos a ver los versículos 11 y 12 para terminar, vamos a leerlo de nuevo al completo para enlazarlo de una manera que la podamos entender de forma perfecta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 hasta el 12. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora los versículos que vamos a ver hoy. Por lo cual, asimismo oramos. Daros cuenta cómo Pablo retoma la oración, ¿verdad? En un principio su acción de gracia y ahora dice, por lo cual, asimismo oramos, siempre por vosotros. Y ahora los propósitos. Ahí están las peticiones, para que Dios, nuestro Dios, os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Leído el párrafo. Cuando se lee despacio y se presta atención, uno ve cosas que realmente en una lectura rápida no lo ve. Una acción de gracia, una tranquilidad, un cuerpo de que Dios es justo, unos propósitos para seguir con nuestra oración. Así que seguimos con una oración espiritual, hermano. Seguimos con una oración espiritual.
Ahora, a modo de introducción, todos seguro hemos orado de la siguiente manera. Señor, en esta ocasión vengo a ti en oración y no para pedirte por mí. Gracias porque me tienes sostenido de todo. Tengo trabajo, tengo alimento, tengo tranquilidad, tengo estabilidad, pero vengo a pedirte por mi hermano en la fe, para que tú le des trabajo, para que le des estabilidad, para que le des tranquilidad. Todos creo que hemos orado así en algún momento, ¿verdad? ¿Y qué muestra esto? Bueno, evidentemente muestra, hermano, generosidad hacia los demás. Ver que hay una necesidad, podríamos llamar a esto una oración intercesora, ¿verdad? Interceder por un hermano. Muestra que tenemos amor por los hermanos, muestra que le pedimos a aquel que puede proveer para los hermanos todo lo necesario. No estamos siendo desagradecidos cuando le decimos, Señor, tú ahora mismo me tienes, tengo de todo, quiero pedir por mi hermano. No es una muestra de estar desagradecido. Porque mirad, hermano, si nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, hasta incluso la gente de la calle es lo que es y tiene lo que tiene, es por la gracia de Dios. Cuando no teníamos a Cristo, Él proveía para nosotros también un trabajo. Hay una gracia general que derrama sobre todo, sobre buenos y sobre malos, como dice el Evangelio, ¿verdad? Así que todo lo que nosotros tenemos, hermanos, todo lo que nosotros recibimos viene de Dios. Y más siendo hijos suyos, cuando estamos sostenidos por sus promesas. No solo por el Dios Todopoderoso y el Creador, el Omnipotente y el Omnipresente, sino por ese Padre tierno y amoroso al cual oramos tantas veces para que nos acoja como a bebés y nos arrope en sus brazos y consuele nuestros corazones. Y no falta el pan sobre nuestras mesas. Y gracias a Dios, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en que pocas veces ha habido muchos hermanos sin trabajo, ¿verdad? Aunque lo ha habido, evidentemente, pero cómo Él sostiene a su pueblo. Ahora, lo que está orando Pablo aquí, hermano, y esas oraciones que nosotros hacemos son correctas. Una vez más, de la misma manera que la acción de gracia van más allá de lo material, sino que van dirigidas a lo espiritual. Oraciones que necesitamos o estructura que tiene que formar parte de nuestra oración, tanto en la acción de gracias como en las peticiones, oraciones espirituales, fortaleza espiritual, que se cumpla en cada uno de nosotros, hermanos, aquello para lo que hemos sido llamados, que es para glorificar, para honrar al Señor, para vivir vidas dignas del Evangelio, para exaltar a Cristo, para proclamar su palabra, tantas cosas que van más allá de lo material, porque el Señor nos provee de todo lo que necesitamos. Así que lo que vamos a ver en los versículos 11 y 12 van a ser dos puntos sencillos, dos puntos que tienen que ver con la oración. Hermanos, debemos de incluir en nuestras oraciones no solo la acción de gracias por las señales que recibimos, sino pedir para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. En primer lugar, pedir a Dios para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Y en segundo lugar, para que Dios prospere a cada creyente, pero daros cuenta la forma de prosperar, en que su propósito o nuestro propósito de llevar fruto a los demás sea fruto espiritual, no tanto material, sino el fruto espiritual. Repito, oremos para que Dios nos tenga por digno de su llamamiento y para que Dios prospere a cada creyente en su propósito de llevar fruto a los demás. Y dice el apóstol Pablo así, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Está hablando a una iglesia, ¿verdad? Está hablando a la iglesia de Tesalónica. Para, ahí tenemos el propósito, que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, que después del argumento que hemos visto en los versículos del 4 al 11, dice que por esta causa, o sea, por estos motivos, él no cesa su oración, sino que la transforma de nuevo en una oración que tenga un sentido espiritual. Nuestra oración, por decirlo de esta manera, nuestra oración, hermanos de Tesalónica, hacia vosotros, va en esta dirección y pone los propósitos
delante de Dios. Ahora, quiero que analicemos, hermanos, dos palabras importantes en esta frase que Pablo está diciendo. Y una es llamamiento. ¿Qué es el llamamiento al que Pablo se está refiriendo aquí? Y daros cuenta, ellos ya son salvos. Pablo no está haciendo alusión a un llamado a la salvación porque se está dirigiendo a la iglesia de Tesalónica. Ya son salvos. Es decir, cuando nosotros oramos por los hermanos en la fe, no oramos para que sean llamados para la salvación, ya han sido llamados por el Señor para la salvación, sino para que sean dignos de ese llamado que Dios ya ha hecho en sus corazones. Entonces, una forma sencilla de entender ese llamamiento al que Pablo está hablando aquí, para encajarlo en la oración, podríamos llamarlo que ese llamamiento hace referencia al llamamiento divino para participar de las bendiciones de Dios. ¿Entendéis la diferencia? El llamamiento divino para ser partícipe de las bendiciones que la redención ha traído a nuestra vida. Haber sido redimido, haber sido salvado. Y esto lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? No solamente aquí. Con Manolo hemos estudiado Romanos, estamos estudiando Romanos, y en el capítulo 8 y en el versículo 30, él dice, y daros cuenta la secuencia. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí está hablando para salvación. Y a los que llamó, a estos también justificó delante de Dios Padre, como declarados justos para hallar, o sea, para llevar el llamado que habían tenido del Señor. Pero continúa. Y a los que justificó, daros cuenta, a estos también glorificó. Es decir, hermano, la salvación, el llamado de Dios hacia nuestra salvación, tiene como beneficio nuestra glorificación. 3 acciones que Dios hace en cada uno de nosotros. Es decir, Dios promete que nos va a dar una vida nueva, un cuerpo glorificado, y está trabajando en cada uno de nosotros para esto. Y el apóstol Pablo está diciendo, a estos también llamó con este proceso. Una bendición, ser glorificado, hermano, como fruto de la redención de Cristo en cada uno de nosotros. Esto no es aplicable para una persona que no tiene a Cristo. No va a ser glorificado. ¿Lo entendemos? Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, daros cuenta. Otra bendición que solamente pueden experimentar los redimidos de Cristo. La comunión fraternal, la comunión entre hermanos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, no solamente entre nosotros, sino además con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que se arrepienten y vienen en arrepentimiento a Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis, esto es una petición del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, como es digno de Dios, es decir, conforme a la salvación, al llamado que hemos tenido, y dice ahí, que os llamó, una vez más, a su reino y su gloria. Y podíamos leer, hermanos, muchos versículos más que hiciesen alusión a esta especificación del llamado del Señor. Ahora, haciendo un breve resumen, para que lo entendiésemos mejor, lo que yo exponía era que este llamado quiere decir que el ser llamado por Dios implica ser salvado, implica pertenecer a Dios, implica ser aceptado como uno de los suyos. 3 elementos fundamentales. Y si lo enlazamos con el significado de la palabra llamamiento, nos damos cuenta, hermanos, que solamente estos pueden participar de las bendiciones de Dios de una manera especial. Nos damos cuenta que ese llamado, en los versículos que hemos leído, procede de Dios, hermano. Procede de Dios, pero recordad en todo momento a disfrutar de esas bendiciones. Por eso el apóstol Pablo está estructurando y está pidiendo aquí, de la manera que está pidiendo, para un crecimiento espiritual en base a la transformación
que todo y cada uno de nosotros, de los hermanos de Tesalónica, porque es una iglesia, podemos acceder para pelear cada batalla de la vida. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pablo sabe muy bien de lo que está hablando. Pablo sabe muy bien de lo que está hablando, porque daros cuenta, y esto lo tenéis reciente, yo lo escuché después porque no pude estar el jueves, pero Pablo experimentó la mano del Señor en su vida, cuando se disponía a eliminar, a fulminar a todo y cada uno de aquellos que habían confesado a Cristo, que habían abrazado el Evangelio, y su único fin era eliminarlos, quitarlos del medio. Pero el mismo Pablo es el que expresa cómo, teniendo en su punto de mira solamente ese objetivo, tiene que haber una intervención divina por parte del Señor para que cambie, como se explicaba el jueves, ¿verdad? Para que cambie toda la estructura. La intención de Pablo no era cambiar. Cristo lo cambió. Cristo cambió su vida y cambió los propósitos de su vida. En Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo mismo dice, pero cuando agradó a Dios, y daros cuenta a dónde se remonta ahora ya siendo cristiano, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, lo apartó en el vientre de su madre para salvación, lo llamó en Hechos de los Apóstoles cuando se disponían a matar a los creyentes. Cuando Pablo está pidiendo aquí, hermanos, oración, no lo está haciendo para que se conviertan en cristianos dignos de ser llamados. Dignos no somos ninguno de ser llamados. Nadie es digno. Ninguno de nosotros somos mejor que otro para Dios, porque todos somos concebidos y con pecado. Y sin embargo, Él nos salva por pura gracia, por puro amor. Los hermanos de Tesalónica ya habían sido salvados y ahora lo que Pablo está pidiendo, hermanos, y es lo que nosotros tenemos que pedir los unos por los otros, es para que seamos capaces de vivir a la altura de ese llamamiento que hemos recibido. Capaces de vivir a la altura del llamamiento por parte de Dios. Pero daros cuenta, la petición es aún más concreta todavía, porque le está pidiendo a Dios que Él nos considere dignos de su llamamiento. Y esto es importante matizarlo, porque quizá, hermanos, nosotros pasemos nuestra vida fundiéndonos en hacer obras que agraden al Señor. Y al final estamos haciendo obras para agradar al Señor, cuando el Señor es el que trabaja en nosotros para agradarlo a Él. No es nuestro esfuerzo. Evidentemente tenemos que instruirnos en la palabra, tenemos que formarnos, tenemos que fortalecernos cada día más para conocer a nuestro Señor mucho mejor y asemejarnos a Cristo para glorificar a Dios Padre. Pero necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, en todo este proceso. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí es que los creyentes debemos de crecer en todas aquellas cosas que agradan a Dios para que Él sienta satisfacción de su Hijo. ¿Os dais cuenta? Es como cuando nosotros instruimos, enseñamos a nuestros hijos, preparamos un futuro para ellos y los vemos prosperar y nos alegra, ¿verdad? Mira, yo recuerdo cuando iba en el camión, permitidme un paréntesis, que hablaba con otros, iba a decir hermanos, ya tenemos las palabras, con otros compañeros de trabajo y por la emisora, pues mi hijo está haciendo la carrera de medicina y no podéis imaginar cómo se les llenaba la boca a este hombre, o de maestro, o sea, como orgulloso. Mira, yo soy un camionero, estoy aquí haciendo kilómetros, pero que la recompensa valga el sacrificio para él. Nadie se le llenaba la boca de decir, bueno, mi hijo es albañil. Lo decían un poco más rebajado. Pero, mirad, si cumple con el designio con el que han sido llamados, pues igual de valioso tiene que ser una cosa que la otra. Aunque sabemos que no es así. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermano, que nuestro crecimiento, el llamado, nuestra salvación,
tenga el propósito que Dios tiene para glorificarlo a Él. Estemos donde estemos, seamos lo que seamos. Es vivir de forma digna, con la vocación con que nosotros hemos sido llamados. El apóstol Pablo repite esto una y otra vez en sus cartas. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dignos del llamado, hermano, para crecer en santidad. De modo práctico. Mirad, si esto ya me lo había escuchado en alguna ocasión, si nosotros salimos a la calle, nos despertamos por la mañana, salimos a hablarle del Evangelio a una persona, nuestra oración siempre debe de ser: Señor, guíame. Guíame, pon palabras en mi boca que salgan de tu palabra para que yo pueda presentarle el Evangelio a esta persona de manera correcta. ¿Es así? Lo haremos de diferente manera, pero debería de ser así. Pero también añadimos: Señor, abre el corazón de aquellas personas que me va a poner al frente para que tu palabra, no mi palabra, sea la que despierte en ellos. Añada la fe que necesitan para entender el Evangelio. Todos hemos pasado por ese proceso. Ahora, ese debe de ser nuestra oración cuando salimos a evangelizar o en la mañana. Ahora, hermano, si yo salgo y le digo a una persona, a la primera persona que me encuentre por la calle, o tú sales y le dices: mira, ¿sabes qué? Tú tienes que vivir de manera digna como Dios manda que lo hagas. ¿Qué respuesta te va a dar? No puede. No te puede dar otra respuesta que la que va implícita en él. Una persona que no tiene a Cristo, hermano, no puede vivir una vida digna del Evangelio al cual ha sido llamado. Así que esa no es nuestra forma de exigirle a la gente que viva con lo que no puede. Es como colgarle una losa de 3 toneladas y decir: arrastra con esto. Es imposible. Entonces nuestro proceso cambia y le predicamos el Evangelio. Mira, si no tienes a Cristo, lo primero que necesitas es Cristo. Cristo es el único que puede salvarte. Cristo es el único que puede reconciliarte con Dios Padre. Cristo es el único que puede traer a tu vida paz eterna. Llevar tu pecado a la cruz del Calvario, echarlo a los pies de Dios Padre y ser justificado. Ese es un mensaje de evangelización. Ahora, una vez que hemos hecho esto, y esa persona se ha entregado a Cristo, ahora sí estamos en disposición de decirle: tienes que vivir con el llamado digno del Evangelio que has recibido. Si no, estamos alterando todo el proceso. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto, seguro? Pero ¿de qué forma muy sencilla? Algunas veces exigimos a gente que vivan como no pueden vivir, hermano. Ahora, si somos creyentes, lo que está diciendo el apóstol Pablo por medio de su oración es que le pide a Dios que como creyentes vivamos vidas completas después de haber sido salvados, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo conducidos por el Espíritu Santo, siendo ayudados por el Espíritu Santo, siendo confortados, siendo exhortados a vivir como Dios manda, saber diferenciar lo malo de lo bueno. Y hermanos, aquí no hay nadie de los que estamos aquí puede pelear la batalla de la fe sin el Espíritu Santo. Nadie. Lo necesitamos, unas veces en una medida más grande, otras veces en una medida más pequeña, unas veces con unas dificultades, otras veces con otras, pero nunca podemos ir solos. Y el Señor, sabiendo eso, deja su Espíritu Santo en nosotros. Así que vemos su gracia y vemos su misericordia. Cuando nosotros somos perdonados, hermanos, estamos llamados a vivir en santidad, en crecimiento. Ahora sí que tenemos que vivir vida digna de ese llamamiento y recordar una cosa, lo que significa llamamiento: recibir las bendiciones de Dios Padre por medio de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo añade la palabra digno, que hemos analizado el llamamiento, es querer, es parecer bien. La palabra significa merecer, estimar. Es decir, que Dios le parezca bien
la obra de su Hijo, que sean merecedoras de la salvación que han recibido. Así que lo que antes no podía ser, ahora puede ser como creyentes, porque esto implica, hermano, que tenemos que vivir como hijos de Dios, como hijos del Dios Todopoderoso. Eso es lo que quiere decir ser digno del amor que llevó a Cristo a la cruz por nosotros. Estudiamos Tito hace poco y ahí hay un breve resumen, ¿verdad? Maravilloso de lo que implica. A mí me gusta volver mucho a este pasaje una y otra vez porque me recuerda la obra de Cristo en mi vida. Probablemente sin ser tan preciso como en todo esto, pero Tito capítulo 3, versículos del 1 al 7, os lo digo, o lo leo, dice, Pablo, siervo de Dios, Tito 3, perdón, estaba leyendo Tito 1, Tito 3, versículos del 1 al 7, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, en deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ahora en el versículo 4 hay un pero. Pero, daos cuenta la diferencia entre una persona que no tiene a Cristo, de una persona que está ejercitando su naturaleza caída de forma constante, pero ese pero es un pero maravilloso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, aquí en la persona del Señor Jesucristo, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras para justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Respuesta que algunos jóvenes han tenido que responder en este último ejercicio de fundamentos de la fe. Pero daros cuenta, hermano, nuestras peticiones a Dios tienen que ir dirigidas de esta manera. No debemos de centrarnos, hermano, en nuestros éxitos. Nuestras oraciones, nuestras peticiones no es en nuestros éxitos. No deben de ser en nuestros triunfos. No debe de ser incluso en nuestras peticiones de no querer problemas. Nadie quiere problemas, evidentemente. Pero crecemos en medio de la adversidad. No deben ser en otra dirección que pedirle al Señor, como iglesia, por tu hermano en la fe, que crezcamos dignos del llamamiento al cual hemos sido llamados. ¿Os dais cuenta cómo cambia la petición del apóstol Pablo? Es maravillosa, ¿eh? Es maravillosa. Deja de centrarse en lo material para centrarse en lo espiritual. Quiere edificar una iglesia robusta y fuerte espiritualmente. Y lo hace por medio de la oración, por medio de la acción de gracias, por medio de la petición del apóstol Pablo. Hermanos, hemos sido llamados para libertad. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hemos sido llamados para libertad de la esclavitud del pecado. Aunque los hermanos en la iglesia de Galacia, los Gálatas, estaban siendo oprimidos por los judaizantes, añadir de nuevo las leyes, añadir de nuevo cargas, Pablo le dice, mira, la libertad, habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y aplica el primer mandamiento, amaros. Uno de los mandamientos, amaros los unos a los otros, porque si no hacéis esto, os vais a consumir los unos a los otros. Y utiliza ahí una expresión de rapiña, o sea, de destruirnos, de hacernos desaparecer los unos a los otros. Tener un llamado digno del evangelio que hemos recibido implica orar por tu hermano para que crezca espiritualmente, sin envidia, sin celo, sin tú estás aquí y yo estoy allí, que cualquiera de tus servicios, hermano, lo veas de una manera maravillosa, porque no lo haces para los hombres, lo haces para Dios, sea cual sea.
nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra forma de hablar. Todo, absolutamente todo. Y eso es lo que está el apóstol Pablo orando aquí. ¿Cómo se caracteriza, hermano, nuestra vida espiritual? Se caracteriza por eso, por el crecimiento espiritual, negándonos a nosotros mismos, ser amorosos los unos con los otros, ser creyentes íntegros, tener conocimiento de la Escritura, estar felices, pero estar felices de conocer más a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Eso es lo que debe de producir gozo y felicidad en nosotros. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que oramos de esta manera? ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado de la manera en la que Pablo lo está haciendo? Para que el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento. ¿Cuándo hemos orado de esta manera por nuestra iglesia? Que nos fortalezca en medio de la dificultad, para como un solo cuerpo ser llamados dignos de su llamamiento. ¿Cuándo hemos orado por nuestros hijos de esta manera? No por sus carreras, no por su futuro, no por su bienestar, sino por su fortaleza espiritual. Que el Señor los tenga por dignos de su llamamiento. Si ha pasado mucho tiempo de esto, hermanos, no pasa nada. Retomemos y oremos como iglesia, no solamente por los más cercanos, sino también por aquellos que puedan estar más lejanos. Que la iglesia del Señor se fortalezca de tal manera que Cristo brille en todos los sentidos, por medio de cada uno de nosotros. ¿Y sabéis qué? Esto es un ejemplo para los más pequeños. Es un ejemplo para los niños. Y recordaréis esta ilustración que puse en una ocasión, porque es la misma. Algunas veces cuando hemos estado trabajando con los niños, es para que veamos la observación que ellos tienen o cómo tratan de imitar. Hemos orado, ¿verdad?, con los niños en las escuelas dominicales, y luego le hemos dicho a algún niño, ora tú. Y el niño ha dicho, Señor, gracias porque nos has sacado del pozo de la vida. Y tú escuchas, ¿qué pozo? Si lo único que haces es comer y jugar. ¿Qué pozo? Y Señor, tú, esto nos ha pasado en alguna ocasión, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Están repitiendo nuestras oraciones. Son loritos. Pero lo mismo que repiten nuestras oraciones, observan nuestras acciones. Así que tenemos que tener sumo cuidado para que lo que decimos y hacemos y ellos puedan ver sea lo que forma parte de una vida íntegra en el Señor. No tener una oración espiritual que deslumbre, pero luego mi vida es otra cosa. Y oramos por ellos, hermanos, no para engañarlos. El cristiano en más disposición para aconsejar y para guiar es el que va con temor y temblor a aconsejar y a guiar. No el que cree que ya ha tenido tanta experiencia en la vida que puede ir como si no... No. Cuando yo voy a hablar con algún hermano voy temblando. No por él, sino por mí. No por la experiencia, sino porque Cristo conoce el corazón profundo de cada uno. Pero siempre tenemos una disposición especial para ahora que he pasado por este momento, voy a... Mira, con que estés sentado en su lado, ahora sin hablar, a lo mejor es lo más necesario y lo más útil, más que hablar. Y orar y perseverar para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Hermano, Pablo tiene aquí un propósito en la oración. Pablo tiene un propósito en la oración, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla, daros cuenta, todo propósito de bondad, de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Mirad, Pablo ora también para que todo el fruto que nosotros llevemos sea guiado por el Señor. Para que todo el fruto que nosotros podamos producir para la iglesia o para cualquier otro lleve un propósito espiritual. Cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Una vez más, de forma sencilla. La petición que Pablo está haciendo aquí es que Dios revista de poder todos los propósitos que nosotros tenemos para hacerlo espirituales. ¿Lo entendéis? Que Dios revista de poder todas nuestras peticiones para que sean espirituales. Como decíamos anteriormente, una vida sin Cristo tiene unos propósitos fuera de Cristo. Una vida con Cristo tiene unos propósitos dentro de Cristo. Y Dios es el que da el poder para transformar toda y cada una de esas cosas para glorificarlo a Él. Los propósitos de bondad, hermana, los propósitos de fe, los propósitos de amor, los propósitos de servicio, todos tienen que estar revestidos por parte de Dios. Porque si no, lo haremos nuestro y haremos de eso triunfos nuestros y éxitos nuestros. Y tendrán como fin exaltarnos a nosotros en vez de exaltar a Cristo, en vez de exaltar a Dios. Mira lo que soy capaz de hacer. No, mira lo que Dios es capaz de hacer con unos propósitos que van dirigidos a mirarte a ti para transformarlo y que miren a Cristo, que miren al Señor, nuestro Salvador. Nosotros no tenemos nada en contra de la obra social. Hay que ayudar, hay que dar de comer al necesitado, hay que proveer de ropa a uno, hay que dar al otro, hay que ¿Cuántas cosas de este tipo hay? Muchísimas. Y algunas de estas son tapaderas para meter dinero negro, lo sabemos, ¿no? Nosotros podríamos hacer todo este tipo de cosas también como iglesia, hermano. Pero si no hay un propósito espiritual detrás de esto, no vale para nada. No vale para nada, absolutamente para nada. Si damos al necesitado es para que vean a Cristo. Si damos al hambriento es para que vean a Cristo. Si damos para alguna necesidad es para que vean a Cristo. No nuestra generosidad, que la hay. Pero daros cuenta, la petición es, Señor, que no me miren a mí, qué bueno soy, que soy capaz de desprenderme de todo por favorecer al más necesitado. No, que te vean a ti. Que tú te muestres por medio de esto. Ese es el propósito y es el que el Señor hace en cada uno de nosotros. Así que daros cuenta, hermanos, si nosotros le pedimos al Señor en nuestras oraciones esto, todos nuestros propósitos, todas nuestras acciones van a ser revestidas del poder de Dios para cambiarlas y hacerlas espirituales. Hacerlas espirituales. Podríamos resumirlo de tres maneras diferentes, o de tres maneras en un mismo sentido. Una intención es sana a la hora de pedir, hacemos la petición y pedimos la voluntad de Dios, que el Señor revista de poder eso para que sea espiritual. Y daros cuenta, Pablo está orando por eso. Pablo está pidiendo por estas cosas, hermano. Ahora, daros cuenta, y con esto terminamos. Hay un propósito. Y el pasaje nos remarca el propósito. Hay una doble oración una doble intención en nuestras oraciones. Hermanos, no es irnos a nuestros hogares y estructurar ahora nuestra oración como nos ha dicho nuestro pastor, como nos está diciendo el Señor en su palabra. Que salgan de un corazón sincero. Y aquí hay una dirección doble, lo que Pablo está diciendo. Primero, buscar la gloria del Señor Jesús. Buscar la gloria de Dios para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros. En primer lugar. Y en segundo lugar, procurar la glorificación de los creyentes. Eso es por lo que Pablo está orando. Daros cuenta cómo lo culmina, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, termina el versículo 12. Cómo Pablo comienza dando gracias, cómo hay una parte en la que produce paz y gozo ante la obra poderosa de Dios en su segunda venida, porque está implícito en todo momento la venida de Cristo, y cómo ahora culmina que las peticiones sean para la gloria de Dios y nosotros ser glorificados con Él. Mira, hermana, cuando nosotros buscamos nuestra propia gloria, y es muy fácil de hacerlo todos, estamos corrompiendo la gloria de Dios. Cuando nosotros procuramos exaltarnos a nosotros, estamos corrompiendo la exaltación de Dios. Por eso siempre tenemos que estar cautivos por el Espíritu Santo en nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras acciones. Todo debe de ser cautivo, preso, con la buena intención de la palabra, por el Espíritu Santo. Esforzarnos en pensar cada día espiritualmente, que nos levantamos y una palabra ya nos trastoca todo el día. Una sola palabra, un solo pensamiento nos trastoca todo el día. Traer nuestra mente de nuevo a lo espiritual y decir, no, Señor, no voy a dejar que esto me estropee un día en el que tú debes de ser exaltado y debes de ser glorificado. Ayúdame a apartarme a mí ahora del centro de la escena para que tú seas el que esté en el centro de la escena de mi vida. Porque una sola palabra, es más, hasta un solo gesto te puede amargar un día. Y nos centramos, cuando nos pasa eso, nos olvidamos del Señor y nos centramos en nosotros. Y eso, hermano, ese ejercicio tenemos que hacerlo de forma continua. La gloria es para Dios. Y daros cuenta, si reclamamos gloria, eso glorifica al creyente. Porque el creyente salvado, hermano, es la gloria también de nuestro Señor. Es la gloria de Dios Padre. Y vosotros en Él, y daros cuenta por qué medio. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, transformemos nuestra vida de oración. Transformemos nuestra vida de oración. Oremos por lo espiritual. Oremos para que el Señor sea glorificado. Demos gracias al Señor por aquellos hermanos que crecen espiritualmente. No seamos celosos. Todo lo contrario, agradecidos a Dios. Pidamos que el Señor nos fortalezca, que todo lo que hagamos sea revestido de su poder para que sea espiritual, con el fin de glorificarlo a Él y nosotros también ser glorificados con Él cuando Él venga o nosotros pasemos a su presencia, como es nuestro deseo ferviente. Así que ánimo, hermano, ánimo. El Señor está con nosotros, nos va a cuidar, nos va a guardar y nos va a dirigir a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que pueda venir en nuestras vidas que nos ayuden a crecer. Amén.